Hola, mi nombre es Abraham y te quiero dar la bienvenida a Global Ministries. Estamos felices de que hayas decidido invertir este tiempo junto a nosotros. Semana a semana son muchas las personas que nos ayudan a hacer posible todo esto. Músicos, anfitriones, camarógrafos, editores de videos y personas que también han decidido dar de sus contribuciones para poder comprar todo este equipamiento tecnológico para poder llegar al lugar donde tú estás. Y tú también puedes ser parte de todo esto, bien sea sirviendo con tus dones y con tus habilidades o contribuyendo financieramente. ¿Y por qué no? Ambas cosas también las puedes hacer. Si deseas saber más información, ve a nuestra página web www.yosoyglobal.org y allí vas a encontrar información que te guíe. También vas a encontrar la información para los servicios de nuestros niños y adolescentes. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en YouTube, y estar enterado de las últimas novedades. Ahora es tiempo de escuchar el mensaje. Así que abre tu corazón y tu mente y prepárate para lo que viene a continuación. Hola, qué bueno que estás conectado desde las diferentes partes del mundo. Si simplemente creer fuera suficiente para marcar la diferencia, piensa en lo diferentes que serían nuestras vidas. Por dar algunos ejemplos, ¿qué tal si creer en la ciencia que hay detrás de la buena salud y la nutrición fuese suficiente? Y si todo lo que tuvieras que hacer fuera creer, y por eso obtuvieras todos los beneficios de comer sano y hacer ejercicio, si por solo creer en esa ciencia entonces te salieran músculos y te volvieras delgado, ¿no sería increíble? Es más, no habrían adicciones, porque ¿quién no sabe que las adicciones son dañinas? Estamos convencidos que las adicciones al alcohol, a las drogas, destruyen las vidas. ¿Y qué tal los principios que hay detrás de las finanzas? ¿Acaso no sabemos que las deudas son malas, que debe haber una relación entre ingresos, egresos? ¿Qué tal si con tan solo creer en que llevar una buena administración es bueno, con eso entonces nuestras vidas financieras fuesen increíbles? No tendríamos deudas o problemas económicos o que resolver los asuntos con las tarjetas de crédito. ¿Y qué tal en la escuela? ¿Acaso no sabemos que hay que prepararse antes de ir a los exámenes, estudiar, prestar atención, repasar? Vamos, todos creemos que en eso. ¿Acaso eso nos da buenas notas? No me ocurrió a mí mientras iba a la universidad o mientras iba a la escuela. Yo sabía que tenía que estudiar, pero esperaba hasta el último día para ponerme a estudiar. Y creer no hacía nada en mí. La verdad es que la mayoría de nosotros conoce o no tiene problemas en saber. Lo que necesitas para llevar vidas productivas. Nuestro problema no es la falta de información. Sabemos que tenemos que ser honestos. Sabemos que tenemos que perdonar, ser compasivos y generosos, pero saber y creer no hace ninguna diferencia. De lo contrario, nuestras vidas serían diferentes. Jesús sabía y enseñó de una manera diferente a lo que los demás creían, incluso a lo que nosotros muchas veces hemos enseñado. Sabía que simplemente creer no es suficiente, que no hace ninguna diferencia. Por eso no solo invitó a la gente a creer, porque solo con creer no alcanza. Los invitó a hacer. Sí, a hacer cosas. Él sabía lo que nosotros sabemos. Hacer es lo que hace toda la diferencia. Entonces, este principio es importante. Cuando creemos, pero no lo hacemos, nuestros sueños no se hacen realidad. Y tú tienes sueños y yo tengo sueños. Y sabes que fracasamos en la vida por lo que hacemos. No porque creamos o no cosas correctas. Es más, tú y yo creemos cosas correctas y muchas veces, aunque creemos lo correcto, hacemos lo contrario. En última instancia, saber no hace la diferencia, sino hacer o no hacer es lo que realmente hace la diferencia. Lo que es peor,
es que si creemos todas las cosas correctas, pero no hacemos nada con lo que creemos, entonces nuestra fe se vuelve débil, frágil y quebradiza. Y por eso entonces estamos en esta serie llamada Full Fe, recargando tu fe en un mundo vacío. Y la agenda de Jesús para sus seguidores, tanto del siglo I como del siglo XXI, era que serían mujeres y hombres caracterizados por una fe grande y activa. Y eso fue lo único que realmente sorprendió a Jesús. Y lo vimos la semana pasada. Dice que le sorprendió la fe o la falta de fe. Y esto explica su invitación. Cada vez que veía a la gente les decía, sígueme. Y seguir era relacional. Seguir era activo. Seguir era interactivo. Jesús nunca alteró su invitación, sígueme. Siempre lo dijo hasta el final, pero la iglesia finalmente lo hizo y la iglesia redujo esto de sígueme a cree en mí. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cree en mí, solo tienes que creer. Y Jesús está diciendo, no, va mucho más allá. Creer simplemente no alcanza. Es más activo, es más interactivo. Creer es saber que algo existe. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros leemos Santiago, el hermano de Jesús, y vamos a ver mucho sobre lo que él escribió, Santiago dijo, los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, Satanás sabe que Dios existe, pero no lo sigue. Es mucho más fácil creer. Es mucho más seguro y menos exigente saber que sígueme. Sígueme es una invitación que te deja, haciendo cosas, pero creer sencillamente te deja donde estás. Jesús invitó a las personas a vivir una vida que refleje su confianza, su amor y su fe en Dios. Escucha, Dios se siente más honrado por nuestra fe viva, activa, que desafía a la muerte a pesar de todo. Es esa fe viva y activa la que realmente honra a Dios, la que va más allá de las circunstancias. Esa fe que se mantiene viva incluso cuando parece que no está prestando atención, cuando parece que Dios no va a cumplir, pero se mantiene creyendo, se mantiene fiel, se mantiene firme, se mantiene confiando. Jesús no invitó a la gente a creer simplemente en cosas. Invitó a la gente a seguirle y a levantarse cada mañana y hacerse una pregunta muy poderosa. Y esta es la pregunta: ¿qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué intentarías? ¿Qué iniciarías? ¿Qué evitarías? ¿A quién perdonarías o le pedirías que te perdonara si estás buscando alimentar y facilitar el desarrollo de esa fe activa y duradera en tu vida? En esta serie estamos haciendo y respondiendo entonces a esta pregunta. A lo largo de toda nuestra vida, ¿cuáles son los ingredientes esenciales? Sí, ¿cuáles son esos ingredientes que debemos traer a nuestra vida que cuando se mezclan, entonces dan como resultado una confianza duradera, una confianza que se mantiene por encima del dolor, las circunstancias, las dificultades, por encima de que la tierra no es que el cielo, que viviremos aflicción, y basados en lo que Jesús enseñó y modeló, combinado con conversiones de cientos de cristianos experimentados con una fe madura, llegamos a la conclusión de que hay cinco elementos, 5 ingredientes que cuando se mezclan dan como resultado esa confianza duradera en Dios. Y nos referimos a ellos como los 5 catalizadores de la fe. Y estos son las 5 cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Y se cruzan con nuestras vidas en cada estación de la vida, cuando somos solteros, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos o cuando nuestros hijos son adolescentes, o cuando se van del hogar, o cuando entonces que enfermamos, o en el momento que pasamos por la etapa de perder a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y durante las próximas semanas explicaremos cada uno de estos elementos y hoy veremos el primero y lo llamamos
Aprendizaje práctico. Sí, aprendizaje práctico. Practicar lo que aprendo y para los que enseñan a hacer de todo lo que enseñan algo práctico en las vidas de otros. Las historias de fe siempre incluyen un momento en que alguien fue introducido por primera vez a un aprendizaje práctico de las Escrituras, de manera que por primera vez dijo, ya entiendo, sé qué hacer con lo que escucho. Ahora sé qué debo hacer. Y no solo sabía qué debía hacer, sino que lo hizo, que lo puso en práctica. Por eso le llamamos aprendizaje práctico. Alguien finalmente les dio asas, sí, mangos de los cuales asirse, agarrarse, y aplicaciones. Y la razón por la que la aplicación y actuar sobre lo que creemos hace crecer nuestra fe es esta. Cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Escúchalo. Cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, ¿qué ocurre con nuestra fe? Crece. Cuando obedecemos y Dios cumple, nuestra confianza se hace más profunda. Siempre que seguimos a Jesús en un área que es un reto y que nos cuesta, nuestra fe se hace más grande. Tu fe es como un músculo. Si quieres que crezcas, tienes que ejercitarlo. Y la mejor manera de experimentar a Dios es experimentando su fidelidad al lado de nosotros, su fidelidad cuando actuamos de manera obediente. Él va a ser fiel y ahora tú vas a ser obediente y vas a tener una fe activa. Y hemos entendido esto y lo dijimos la semana pasada, la confianza es la moneda de las relaciones. La obediencia, hacer, es lo que demuestra nuestra confianza y proporciona a Dios la oportunidad de ser digno de confianza. Un Dios que dice, hey, siempre va a estar tu parte y siempre va a estar la mía. Y no es que Dios te da cosas por lo que tú haces, es que te colocas en el terreno apropiado para que Dios actúe en tu vida. Y ese fue el tema de enseñanza de Jesús, sobre todo en el Sermón de la Montaña. Creo que esto es lo que Jesús enseñó en términos de aplicación en el mundo real. En cuanto a la construcción de la fe, y es tan desafiante y es tan práctico. Y escucha, Jesús presenta lo que llamo la ética del reino al revés. Sí, cuando lo escuchas pareciera que todo estuviera al revés. Era un concepto completamente nuevo que consistía en poner a los demás en primer lugar. Y sabes que eso exigía mucho, y mucho más que en el mundo antiguo, donde eso era un concepto, poner a los demás en primer lugar, poner a los demás antes de mí. Por ejemplo, cuando enseñó a poner la otra mejilla. Cuando enseñó que si te quieren quitar entonces la túnica, entrega también la capa, que era como la sábana que usaban porque caminaban grandes distancias y muchas veces se tenían que quedar en la noche en el desierto, y la capa era con lo que se arropaban, no solo la túnica, mi vestidura, sino también la capa. Caminar una milla extra, ser generoso y dar mucho más de lo debido, perdonar a tu enemigo. Cuando enseñó que no puedes estar bien con Dios y mal con los demás. A decir verdad, es terriblemente práctico. Tanto que se vuelve casi impracticable. ¿Cómo puedo hacer esto? Y Jesús les estaba diciendo, los invito a no simplemente creer de una manera diferente, sino hacer la vida de manera diferente. No es de extrañar que la iglesia se retraiga a decir, no, solo debes creer. Porque la enseñanza de Jesús era tan desafiante, más concluyente. El Señor, entonces, en el Sermón del Monte, termina con una promesa. Y en Mateo 7, 24 al 27, se registra las palabras de Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Es creer en ellas? No. ¿Es recomendarlas? Tampoco.
Es estar de acuerdo, sentirse condenados por ellas y sentirse, wow, compungido. Oh, no, hoy la prédica me está pegando a mí. Tampoco. Es lo más lejos que nos lleva a la mayoría de los sermones, a cada uno de nosotros. En otras palabras, venimos a la iglesia y hasta allí llegamos. Y Jesús dice que tienes que no solo escuchar, tienes que ir más allá. El que escucha estas palabras y, sí, las pone en práctica. Las pone en práctica, actúa sobre lo enseñado, es entonces como un hombre sabio. Y una persona sabia es alguien que conecta los puntos entre el comportamiento y los resultados, que vive como si el comportamiento de hoy creara entonces la realidad de mañana. Entienden que lo que marca la diferencia es hacer, no saber o simplemente creer. Y ese hombre sabio entonces construye su casa, y esto es importante, que establece su vida, a eso se refiere su casa, construir, que construye su futuro, que construye incluso esa fe que va a necesitar. ¿Y dónde lo construyó todo? Sobre la roca. Construir sobre la roca era un trabajo intensivo, sí, requería mucho tiempo. Su punto es este: lo más sabio que puedes hacer es vivir como te he instruido, y te costará, pero en última instancia es más gratificante. Sí. Pero hay una pregunta en el aire. Y la pregunta es esta: ¿confiarás en mí? ¿Vivirás así antes de conocer el resultado? ¿Me seguirás? Y quizá el que está haciendo su casa en otro lugar que no es la roca, porque para construir una casa sobre una roca, ¿sabes lo que hay que perforar? ¿Sabes lo que hay que romper? ¿Sabes cuánto hay que sudar? Y Jesús dice, me seguirás, y los demás te están mirando y te dicen, creo que estás exagerando. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que hacer de esa manera? Y solo cuando expresamos nuestra confianza en Dios, en el mundo real, nuestra fe se cruza con la fidelidad de Dios y experimentamos a Dios. Luego ilustra el futuro de los hacedores, de los que lo hacen de esa manera, y dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos que azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esto es algo que entendían. Las inundaciones eran repentinas y podrían ser devastadoras. Los cimientos de una casa podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte, y sobrevivir con algo o sencillamente quedar con una pérdida total. Así que dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, no dice y no las cree, y no las pone en práctica y no las hace, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y las implicaciones son impresionantes para la persona promedio de la iglesia. Es posible escuchar, creer, asistir a la iglesia cada semana y a sentir y decir, amén, sí, buenísimo, me gustó tanto lo que predicó. Y vivir una vida que socava tu fe y solo te prepara para una crisis de fe. Así que entiende, creer puede ser engañoso. Si no eres cristiano, ¿alguna vez te has preguntado, ¿realmente ellos creen lo que dicen? ¿Realmente creen en lo que dice la Biblia? Si no vivimos lo que decimos, ¿por qué encontrarías tú, que no vienes frecuentemente a la iglesia, interesante este sistema de creencias? Santiago, el hermano de Jesús, va mucho más directo, incluso que Jesús, acerca de este punto. Él dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Pero nos contentamos, wow, qué bueno estuvo el sermón hoy, qué bueno estuvo la enseñanza hoy. La pregunta es, ¿la pondrás en práctica? Hazlo. Creer no hace nada. La fe es un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia y se marchita. Ejercitamos nuestra fe saliendo y haciendo cosas, experimentando la fidelidad de Dios. Eso es lo que hace crecer nuestra fe. Entonces Santiago da esa gran ilustración del espejo. ¿Y sabes lo que dice? Que si tú escuchas la palabra y no la haces, eres como el hombre que se vio en el espejo y se ve todo despeinado,
Es más que ese hombre tenía un moco en la nariz, sí, y se lo ve. Y luego dice, y deja el espejo y se va a su trabajo. Y en el trabajo le dice, hey, estás todo despeinado, pero peor, sabes que tienes un moco en la nariz. Y ese hombre dice, sí, ya lo sé, gracias, ya lo sé. ¿Sabe? Así somos los cristianos que sencillamente escuchamos y no hacemos. Estamos diciendo, sí, lo sé, wow. O te pones a llorar, en serio, tengo un moco en la nariz, qué horrible, no, qué dolor siento por eso. Pero tienes que hacer algo. ¿Sabes qué hacemos cuando estamos despeinados, tenemos cosas en nuestra cara, tenemos algo horrible en la nariz? ¿Sabes qué hacemos? No nos quitamos del espejo hasta que no lo arreglamos. Si todo lo que haces es creer, nunca sales a practicar lo que crees, no estás construyendo una fe fuerte. Un día la vas a necesitar. Jesús dijo que me sigas en el mundo real para que tu acto de fe se cruce con la fidelidad de Dios y conozcas a tu Padre que está en el cielo. Al igual que Jesús, Santiago entonces agrega una promesa y dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Wow, recibirá bendición. ¿Cuándo? Cuando la cree. No. ¿Cuándo? Cuando la siente. Tampoco. Cuando la practica. Si quieres experimentar a Dios, tienes que hacer algo con lo que dices que crees. No simplemente tienes que decir, sí, ya yo me vi, sí, me vi en el espejo, estoy horrible, ¿verdad? No. Nadie se aparta del espejo hasta que no sabe que arregló lo que tenía que arreglar. Y aquí está entonces la versión de Jesús. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esas bendiciones es que la casa no se cae, es que mi vida no se cae. Esta es una invitación a vivir la fe en voz alta y en todos los lugares que vayas, hacer al Dios invisible, visible. Así es como se fortalece nuestra fe. Y escucha, sigue diciendo, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Es rápido y fácil. Escucharon y creyeron, pero no hicieron nada con eso. Tú has intentado o lo has hecho, ir a la playa y colocar una carpa. Sabes que abrimos el hueco con las manos, pero intenta abrir sobre una roca un hueco. Tienes que llevar, si es posible, un taladro. Sí, escúchame, es duro, pero es resistente. En la otra es fácil y toma tan poco tiempo. Y es por eso que decimos, bueno, simplemente cree. Y Jesús dice, no alcanza solo con creer, tienes que ponerla en práctica, Mateo 7:27 dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Saben cómo actúan las personas que escuchan y creen pero no hacen? ¿Cómo responden cuando llega el choque? Les diré cómo responden. O bien culpan a Dios, o bien ellos entonces le reclaman a Dios. Y la razón es esta. Ellos están culpando a Dios porque simplemente creyeron, porque simplemente lo sabían, pero al no ponerlo en práctica demostraron que ellos no tenían fe en Dios. ¿Por qué? Porque aunque creían, su fe era débil, frágil y quebradiza. Cuando tu obediencia se cruza con la fidelidad de Dios, tu fe se hace más grande. La fe es un músculo, entiéndelo. Si la descuidas o te niegas a actuar según lo que dice, entonces un día te despertarás y descubrirás que no crees. Te sentirás decepcionado porque tu casa se habrá caído. Al principio te sentirás aliviado durante un breve periodo de tiempo cuando construyes la casa sobre la arena. La vida es más fácil. ¡Wow! ¡Qué fácil! Construir una casa sobre la arena es más fácil y requiere menos, pero cuando vengan las tormentas, se cae. Es grande la ruina. Me encanta lo que dice mi amigo Lane Jones. Lane dice lo siguiente:
La verdad no aplicada es como la pintura no aplicada. No hace ningún bien a nadie. El valor está en la aplicación. Sí. Tu Padre Celestial tiene algo mejor para ti. Un día llegarán las tormentas. Un día caminaremos en el valle de las sombras y de muerte. Y ¿sabes qué? He visto a hombres y mujeres que enfrentar todo eso con una fe extraordinaria en Dios. La manera de llegar y prepararse para ello es practicando lo que Jesús predicó. Cuando conoces a alguien con gran fe, es porque lo ha estado viviendo, lo aplica, lo pone en práctica, no solo lo escucha. No crecí en una iglesia que enseñaba a hacer aplicaciones o que nos enseñaba, hey, ¿qué quiero que hagas con esto? No, hasta que conocí a un hombre, y muchos de ustedes lo conocen, Serafín Contreras. ¿Y qué me impactó de su mensaje? Que siempre había una aplicación práctica, que siempre era un aprendizaje práctico. Y ¿sabes qué? Ahí me di cuenta, así es la fe. No es simplemente conocimiento o saber un montón de cosas. Así que entiende esto. Hay un momento y un lugar para la tranquilidad y la reflexión. A veces va a haber tensión cuando se escucha una enseñanza basada en las palabras de Jesús. Si tú crees que cuando escuchas una enseñanza basada en lo que Jesús predicó, enseñó y nos dejó, va a ser un momento relajante, y te equivocas. Mira, cuando Jesús predicaba, no estaba tranquilo. En una ocasión la multitud incluso quiso apedrearlo. En otra ocasión trataron de empujarlo en despeñadero. Así que involúcrate. Permanece involucrado en una iglesia, un estudio bíblico que te proporcione asas donde agarrarte. Uno que te desafía a hacer y no solo escuchar. Entiende, seguir a Jesús hará que tu vida sea mejor y te hará mejor en la vida. ¿Has conocido a gente así? Vamos a convertirnos en personas así. El mundo necesita más gente así. Tu mundo necesita que seas así. Así que nosotros no nos conformemos con creer cosas verdaderas. No nos conformemos con sentir. No, actuemos según lo que afirmamos creer. Seamos seguidores de Jesús realmente. La próxima semana hablaremos sobre el segundo ingrediente que cataliza la fe. Pero antes, les voy a dejar unas preguntas para la discusión en casa, para la discusión ahí en el automóvil. Si creciste asistiendo a la iglesia, ¿en qué se hizo hincapié? ¿Información? ¿Teología correcta? ¿Sacramentos? ¿Asistencia o aplicación? ¿En qué hacían más énfasis? Segunda pregunta. ¿Has aplicado alguna vez una enseñanza específica de las Escrituras que mirando hacia atrás te haya preparado para una tormenta inesperada? Como dijo Lane Sean, hey, la pintura ahí en el bote no hace nada. Tienes que aplicarla en la pared. ¿Cuántas veces tu esposa te dice, compraste esa pintura y ahí está? Tienes que aplicarla para que tenga sentido en la vida. Cuando tú dices, hey, esto funcionó. Tercera pregunta. ¿Puedes pensar en un área de tu vida donde un poco más de aplicación podría hacer una gran diferencia? ¿Qué te falta aplicar un poquito más de lo que sabes? ¿Qué te falta aplicar y practicar un poquito más de lo que crees? Quizá, ¿qué te falta aplicar en la relación con tu esposa? Sí, en tu matrimonio. ¿Qué te falta aplicar un poquito más en las finanzas para mostrar que confías en ese Dios proveedor? En el entrenamiento o en la gestión del tiempo, en la organización, en la planificación. ¿Qué te hace falta aplicar un poquito más? Tal vez es conectarte o reconectarte con una iglesia donde te puedas unir a un grupo pequeño. Y vamos, tenemos las puertas abiertas para ti. Puedes escribirnos allí en nuestra página web, yosoyglobal.org, en la parte de grupos, allí escríbenos. Si quieres unirte a uno de nuestros grupos pequeños, nuestros grupos de vida. Quizá necesitas entonces escuchar un poco más acerca de enseñanza, de este aprendizaje práctico para que te dé asas donde agarrarte y cambiar esas áreas de tu vida. Jesús estaba en lo cierto. Cualquiera que escuche estas palabras mías y no las ponga
en práctica, entonces le va a venir destrucción y ruina. Pero el que la escuche y las pone en práctica está haciendo el duro trabajo de construir su vida sobre una base sólida. Sí, es duro, pero a la larga cambia la vida. No seamos simplemente creyentes, seamos hacedores. Así que me encantaría orar por ti. Y me encantaría que tú puedas decir, Señor, yo quiero ser un hacedor porque va a cambiar mi vida. Hacerlo va a cambiar mi vida. Y hacerlo va a cambiar todo lo que representa lo que soy y lo que hago. Señor, queremos darte gracias por hablar a nuestras vidas hoy. No queremos ser simplemente oidores olvidadizos como ese hombre que se mira al espejo o esa mujer que se mira al espejo y sabe que tiene que arreglar asuntos y simplemente se va. Nadie lo hace. Que no seamos así en nuestra vida práctica, en esta vida que nos has llamado a vivir. También te pido por aquellos que se conectan hoy y que están pensando, wow, ¿qué tal si yo comienzo a aplicar los principios de Jesús en mi vida? Señor, tú nos prometes que vamos a vivir mejor y vamos a tener una vida mejor y vamos a ser mejores. Guíanos, Señor, a tomarnos de las asas, a hacer cosas y no simplemente a conformarnos con saberlas. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Te reto esta semana a aplicar una y otra vez esa pintura de confianza en Dios, de esas cosas que sabes que debes practicar más para recibir las bendiciones en tu vida. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
cielo, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.